¿Qué tal, satélite Iglesia Cristiana? Me da mucho gusto el día de hoy compartir la palabra de nuestro Dios, y en esta ocasión vamos a seguir meditando en esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Qué más quieres? Pueden tomar entonces sus Biblias el día de hoy. Vamos al capítulo 2, vamos a estar meditando en los versículos desde el 11 hasta el versículo 23. Es un texto bastante denso, es un texto también bastante largo, así que voy a pedirles que me vayan acompañando porque sin lugar a dudas tenemos un enorme desafío. Así que mantengan sus Biblias abiertas. También valdría muchísimo la pena que abrieran sus apps, sus aplicaciones de satélite Iglesia Cristiana, para que entonces de esta manera puedan seguir el bosquejo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al versículo 23. ¿Qué les parece si oramos y pedimos al Señor que Él bendiga la meditación de su palabra? Padre Santo, te damos gracias por este tiempo hermoso en que nos permites compartir tu palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú nos las has enviado el día de hoy. Permite que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti, Señor precioso. Te bendecimos por todo lo bueno que eres. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Nada como la libertad, nada como la libertad. Quiero cifrar y quiero que nos quedemos por un momentito en lo que dice el versículo 18. No dejen que les prive de esta realidad. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan fingir humildad y adoración de ángeles. Nada como la libertad. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo amaba profundamente a la iglesia de Colosas. Era una iglesia joven, una iglesia vibrante, una iglesia dinámica, pero siempre, como en toda congregación, hay amenazas tanto internas como externas. Y aquí encontramos que había ciertas filosofías que se estaban gestando dentro de la iglesia, especialmente impulsadas por un grupo llamado gnósticos. Hemos hablado acerca de los gnósticos ya en varios pasajes y en varios mensajes de esta serie, pero ellos estaban completamente obstinados en meter estas doctrinas gnósticas dentro de la iglesia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo hace un llamado de alerta y dice: tengan muchísimo cuidado. No se dejen secuestrar, no se dejen atrapar por este tipo de doctrinas que los van a alejar de la verdad para mantenerlos completamente aislados y obviamente viviendo sin Cristo y sin esperanza. Creo que sin lugar a dudas la libertad es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo, en manera enfática, ¿verdad?, afirmó categóricamente en Gálatas capítulo 5 versículo 1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengamos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Así que hemos aprendido en esta serie, en los mensajes pasados, allí en el capítulo 2, que hemos aprendido cómo Dios nos ha rescatado, acuérdense ustedes, del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. También hemos aprendido que Jesucristo es preeminente, está por encima de todo. No hay nada ni nadie como Él. Él hizo el mundo, lo hizo para sí mismo, y todo lo que en Él hay existe para Él. Y Él no solamente lo hizo, sino que lo sostiene. Y el día de hoy vamos a trabajar con algunos peligros intelectuales que tuvo que librar la iglesia de Colosas. Y son exactamente los mismos peligros intelectuales que hoy en día tú y yo podemos experimentar. Así que cuando vayamos viendo cada uno de estos 6 contrastes, vamos a hablar de 6 contrastes el día de hoy, y vamos a descubrir cómo estos 6 contrastes están a la orden del día hoy en este momento. Podemos igualmente ver, quizá con trajes nuevos, quizá con maneras de hacerlo nuevas, pero en esencia son las mismas doctrinas místicas de ascetismo y de todo lo que vivió la iglesia como ataque en el primer siglo. Así que vamos a ver algunos peligros intelectuales y cómo esta iglesia joven tuvo que sobreponerse a ello, porque estaban amenazando la libertad, el gozo, la alegría de esta joven iglesia que de alguna manera los estaba impulsando a alejarse de la verdad. Hay por lo menos 6 contrastes o comparaciones que me encantaría que tomáramos nota, y quiero aclarar la primera. La primera de ellas nos va a tomar
un poco de más tiempo. Las horas vamos a ir un poquito más rápido, pero por la implicación que ya cada uno de ustedes entenderá, especialmente los que están viendo en casa, van a ver por qué les voy a dedicar un poco más de tiempo. Hay por lo menos 6 contrastes o 6 comparaciones de las cuales el apóstol Pablo nos quiere hablar. Hablemos del primer contraste y aquí aparece en la pantalla. Primer contraste: falsas enseñanzas humanas versus verdaderas enseñanzas cristianas. Número 1, falsas enseñanzas humanas versus verdaderas enseñanzas cristianas. Pablo comienza advirtiendo a la iglesia de Colosas que no deben dejarse cautivar. No dejen que les priven de esta realidad. Ahora, ser tomado cautivo es como ser secuestrado. Y ustedes saben perfectamente que uno de los flagelos que ha lastimado sensiblemente a la sociedad mexicana tiene que ver con el secuestro. Sabemos lo que eso implica. Conocemos a alguien, un familiar, un amigo, un primo, un compañero de trabajo, alguien que ha experimentado el flagelo que el crimen organizado hoy en día ha estado desarrollando con mucha efectividad en México. Bueno, esta es la misma palabra que dice el apóstol Pablo. Dice, no dejen que nadie los secuestre. Porque las experiencias que vamos a ver, estas doctrinas, secuestran a la gente, secuestran la mente, el pensamiento, las reflexiones y la acción de las personas. Y vamos a ver que parecen cosas que no son nocivas, pero que en realidad los atrapan. Y obviamente, como dice Pablo, no dejes que estas falsas enseñanzas te atrapen. No permitas que esos falsos maestros se apoderen de tu mente, los secuestren, los lleven y los mantengan como rehenes. Porque ese es el problema, que cuando tú caes en alguno de estas filosofías, te van a mantener como rehén y es muy difícil que puedas escapar de ello. ¿Cuáles eran las filosofías que amenazaban a los colosenses? Son muchas, pero la mayoría de ellas era una mezcla, escuchen esto, un sincretismo entre las religiones, vamos a decir, del Oriente, con el judaísmo. Había unas mezclas de gnosticismo con judaísmo. Y obviamente hoy en día, tú y yo, alguien dirá, quizá eso fue hace 2000 años. No, siguen prevaleciendo, ya lo vamos a ver de qué manera. Filosofías que amenazaban a los creyentes de Colosas. Número 1, misticismo. Observen lo que dice el versículo 18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Ahora, nuevamente voy a explicar esto. El gnosticismo era un sistema de creencias que sentía que el hombre no era lo suficientemente bueno en sí mismo para hablar directamente con Dios. Entonces necesitaba, digamos, algunos contactos, necesitaba algunas conexiones para que finalmente pudiera tener contacto con Dios, porque para el gnóstico todo lo físico, todo lo humano, todo lo carnal era malo. Solamente lo espiritual era bueno. Entonces tú y yo no podemos tener acceso a Dios, obviamente, de ninguna manera. Entonces, según los gnósticos, necesitábamos intermediarios entre Dios y nosotros. Pensaban que habían ángeles, por ejemplo, que estaban ordenados en jerarquías y que los ángeles se hacían cada vez mayores, más poderosos y más fuertes, a la vez que tú ascendías en una angelología que finalmente te podía poner en contacto completo con Dios. Eso es lo que creían los gnósticos. Eventualmente no solamente llegabas a tener contacto con Dios, sino que eventualmente llegabas a ser un Dios. Un Dios. Estos intermediarios parecían los ángeles. De hecho, los ángeles tenían nombres, quizás los han escuchado, nombres como sabiduría, el ángel llamado poder, el ángel llamado razón. Pensaban que cada persona comienza en un estado de total ignorancia de la espiritualidad, pero a menudo que hablas con estos ángeles, entonces vas cobrando más conciencia, vas ascendiendo hasta llegar a la plenitud. Y esa plenitud es que tú mismo te conviertas en un Dios. Interesante, ¿no? ¿Te suena vagamente familiar? Recuerdo que hace muchos años estaba yo en un Sanborns y estaba en la sección de los libros y estaba yo hojeando varias cosas por ahí y de repente observé un libro que básicamente se llamaba Las profecías del Arcángel Miguel. Y entonces lo tomé en mis manos y dije, a ver, ¿de qué se trata este libro? ¿No? Y con mucho cuidado, porque en todos lados, centros comerciales, me encuentro gente de la iglesia. Entonces dije, no sé qué me estén viendo aquí leyendo este libro. Pero me llamaba muchísimo la atención, empecé a hojearlo. De hecho, lo dejé por un momentito
¿verdad? Yo te les digo qué fue lo que leí. Y entonces cuando regresé para querer volverlo a tomar en mis manos, ya una persona lo había comprado. Eso tiene mucho éxito en el mundo secular. Y entonces dije, vamos a ver qué es lo que enseña este libro. Y en este libro, todo lo que leí en ese momento era una auténtica tontería. Luego había otro libro que se llamaba Pregúntale a tu ángel. Y yo sé que algunos están tomando ya nota para comprar esos libros. Por favor, no se aceleren, ¿verdad? En este libro hay una sección que habla de en cómo asociarse con los ángeles. Ahí les va, les voy a leer textualmente para ver si alguno de ustedes capta la idea. La enseñanza básica es la siguiente: la energía se eleva hacia tu chakra, tu plexo solar. El plexo solar es un grupo de nervios que se encuentra en el abdomen y su función es enviar mensajes al cerebro. Y dice este libro, el lugar del poder, el punto de conexión con el dominio animal. Mientras la energía fluye de la tierra, fluye hasta este dominio. Pregúntate qué tipo de animal eres, así dice el libro. ¿Eres un animal grande? ¿Eres un animal pequeño? ¿Eres manso? ¿Eres salvaje? ¿Eres un animal o una criatura de las aguas, de la tierra o del cielo? O sea, ¿qué te dice tu animal sobre ti? Enseña este libro. Permite que tu naturaleza animal se extienda por todo tu cuerpo. Y finalmente dice el libro, conviértete en tu yo animal y reclama tu antigua sabiduría animal. Después de que fumaron un buen rato cuando estaban escribiendo estas palabras, ellos pensaban en todo esto de la angelología y se estaban filtrando dentro de la iglesia. Y hoy en día parte de esas doctrinas son acerca de la nueva era, que fue muy famosa y que tuvo muchísimos adeptos y que la gente no sabía exactamente de qué se trataba. Eran los gnósticos, la nueva era son los gnósticos de hace 2000 años, nada más que tienen un traje nuevo. Así que si afectó a la iglesia de Colosas, hoy en día también te puede afectar a ti. Por eso esta clase de filosofía que estaba pronosticada y que estaba extendida por los gnósticos, el contraste que Pablo dice, Dios en su palabra revelada dice que hay un solo mediador entre él y los hombres. Y ese hombre es Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Pablo enseña, no necesitas ángeles, no necesitas seres espirituales, no necesitas guías espirituales sin mirar profundamente el interior, ni dejar que tu ángel te haga cosquillas y que él te vaya a guiar a un estado superior de conciencia o de plenitud. Más bien tú vas a lograr conocer a Dios, acercándote a Jesucristo, haciendo una conexión legítima con Él, porque Él es la plenitud de la deidad. Segunda filosofía. No solamente Jesús es el único mediador. Una segunda filosofía era el ascetismo. Voy a leer un poco acerca del ascetismo, versículos 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, pregunta Pablo, ¿por qué como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Dice Pablo, estos preceptos basados en reglas y en enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y agrega, tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero su efectividad, su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, una asceta que hace en esencia es una persona que se aísla, una persona que deja de estar en contacto con la realidad, que deja de estar en contacto con el mundo físico y todo lo convierte en una afectación de su propio cuerpo. Porque como su cuerpo está mal, porque su cuerpo es pecaminoso, lo que tiene que hacer es lastimarlo. Y entre más lo lastimes, y esto aparentaría, ¿verdad?, una como imagen de humildad en realidad, cuando en realidad no lo es. Ahora, no hagas nada de que te venga que ver con el mundo físico, es lo que enseñaban los ascetas. No toques, no manipules, no pruebas. La idea de la asceta es eso. Ahora, por eso dice el apóstol Pablo, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo. Entonces es triste ver la vida de muchos cristianos hoy en día que por ignorancia, ya sea están consultando ángeles, están consultando las cartas astrales y todo eso que es tontería pura. O en el caso de aquellos que quieran flagelar su cuerpo porque de esta manera supuestamente van a experimentar un crecimiento espiritual en su vida.
Había personas en ese tiempo que sentían que la forma de agradar a Dios era realmente estar del lado bueno de Dios, era una forma externa y extrema de abnegación. Ellos decían, el cuerpo está mal, el cuerpo es malvado. Entonces, si lo golpeas con látigos, si te mueres de hambre, si duermes en camas frías o de clavos en lugar de cubrirte con una manta, de alguna manera estás ganando puntos espirituales y esas cosas, esas prácticas te hacen más acepto delante de Dios. Esto es lo que estaban oyendo los hermanos de Colosas. Y pues el apóstol Pablo es tan exigente cuando está contrarrestando estas doctrinas o estas filosofías del mundo. El ascetismo fue una de esas filosofías que amenazaba a esta joven iglesia con secuestrarla, y porque podemos pensar que haciendo ciertas cosas vas a ganarte el favor de Dios. Y fíjense que muchas veces todavía encontramos hoy en nuestro mundo esta misma situación, donde nos ha enseñado que si te portas bien, si guardas la ley, si vas a la iglesia, etcétera, etcétera, entonces finalmente vas a ganarte el favor de Dios. Y Pablo dice que las personas ascetas se ven muy bien por fuera, porque van a decir, pero mira qué espiritual eres, ¿verdad? Pero lo poco que ganas con eso se pierde por completo al final de los ojos de Dios, porque todas estas cosas que tú hagas, para Dios no le importan absolutamente nada. No sumas puntos, no te haces más espiritual. Si te estás evitando algunas de estas prácticas, no ganas nada practicando el ascetismo. Observen lo que dice la palabra, estos preceptos basados en reglas, ¿y qué dice? Y enseñanzas humanas. Y agrega, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y esto me lleva a la tercera filosofía que estaba dañando la iglesia de Colosas: legalismo. Anótenlo por favor, versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Ahora, evidentemente, la iglesia de Colosas estaba siendo juzgada terriblemente. Y entonces el apóstol Pablo dice, a ver, tengan cuidado de esta forma de pensar, porque te van a secuestrar estas personas si no piensas como ellos, si no actúas como ellos. Especialmente si tienen muchos sesgos judíos, van a estar tratando de secuestrarte. Fíjense que eso no es solamente del primer siglo. Hoy en día encontramos todavía muchas personas con sesgos judíos que quieren volver a secuestrar a la iglesia de Cristo. Y lo peor es que muchos de ustedes están haciendo caso a eso. Dios responde al punto y al profundo anhelo del hombre por saber la verdad, y esta solamente se encuentra en Cristo. Te lo voy a decir, la verdad no se encuentra en la autodisciplina, la verdad no se encuentra en la angelología, y mucho menos se encuentra en las reglas. La verdad se encuentra en Jesucristo. No importa qué tan elaboradas o complejas fueran estas filosofías, tenían una cosa en común. El apóstol Pablo dice, son huecas, son huecas. Estaba yo pensando en los conejitos de Pascua. De repente ves un conejito tan hermoso, ¿verdad? Su envoltura tan hermoso, y cuando lo abres dices, ¡qué ricura! Y entonces vas y le das una mordida, y si es un conejito de Pascua normal, ¿saben cómo está, verdad? Está hueco por dentro. Está hueco por dentro. Y dices, qué decepción. Yo quería o pensaba que iba a morder un trozo de chocolate macizo. Se te hizo pedazos en la boca porque estaba hueco. El apóstol Pablo está diciendo, este tipo de filosofías son huecas, carecen de sustancia, son engañosas. Es como estos conejitos de Pascua. Eso es lo que sucede si miramos la filosofía de origen humano, cualquiera que ésta sea. Quizás estás leyendo libros raros, tienes libros raros en tu biblioteca, y ahí estás metiéndote en cosas que son filosofía humana, que no son avalados por la palabra de Dios, que no tienen sustento en la revelación de Dios, y son cosas que finalmente van a dañarte, porque el pensamiento de la humanidad está vacío y además no te deja absolutamente nada. Por eso nuevamente el apóstol Pablo dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue en tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Versículo 9. Ahora, vean el contraste. Pablo dice, en contraste, en el versículo 9, que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En forma corporal. Entonces creo que tú y yo podemos decir, estoy completo en Cristo. Dilo conmigo, estoy completo en Cristo. Fíjense que la palabra plenitud
es la palabra pleroma. Y déjame explicarte qué significa. Una palabra que les encantaba a los gnósticos, porque significa plenitud. Y pensaban que el pleroma era lo que estaban buscando. Significaba la plenitud de la deidad. Es decir, que yo pueda llegar a convertirme en un Dios. Hay muchas doctrinas hoy en día en el mundo que te ofrecen eso. Y bueno, es exactamente el mismo ofrecimiento que Satanás le hizo a Adán y Eva en el huerto. O sea, no hay nada nuevo. El día que coman de ese fruto serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es el mismo cuento. Y han pasado miles y miles de años y es el mismo anzuelo que la raza humana sigue mordiendo una y otra vez. Ahora, déjenme decirles qué es lo que decían los gnósticos en el tiempo de Jesús. Como ellos estaban buscando la pleroma o la plenitud, enseñaban que puedes llegar a la plenitud pasando a través de los ángeles paso a paso. Te conectas con un ángel, luego con uno más fuerte, luego con otro más fuerte y más poderoso, ¿verdad? Finalmente es como una escalera hacia la plenitud. Ahora, escuchen lo que decían los gnósticos. ¿Y Jesucristo? Jesucristo, escuchen bien esto, es el ABC. Son los primeros peldaños. O sea, sí, Cristo está bien. O sea, no estaban negando de alguna manera la obra de Cristo, pero mermaba completamente la identidad de Cristo como el Señor y el Salvador del mundo, como el Dios hecho carne. No, Él no es, Él nada más es un escalón, como el escalón 1, el escalón 2, el escalón 3, luego siguen los ángeles, y algún día te convertirás en un Dios. Es lo que estaban enseñando, para que llegues entonces a la plenitud. Entonces Jesús era uno de los peldaños que podían llevarte a la pleroma. Pero el contraste es que Dios dice que Jesús no es un trampolín hacia la plenitud. Jesucristo es la plenitud misma. Él es Dios mismo, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, cuando tienes a Cristo, tienes la plenitud de la vida. No necesitas nada fuera de Cristo. Ese es el punto central del argumento que Pablo está hablando con los hermanos de la iglesia de Colosas. Pero vamos al contraste número 2. Les dije, me va a tomar gran parte esto para que entendamos la batalla que estaban enfrentando los hermanos de Colosas. Segundo contraste, rápidamente. La circuncisión externa versus la circuncisión interna, versículos 11 y 12. La circuncisión externa versus la circuncisión interna. Vamos a leer lo que dice el texto. Además, en él, hablando en Cristo, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Ahora, para el judío clásico le costaba muchísimo trabajo pensar que los gentiles no tenían que ser circuncidados. Ellos crecieron toda su vida pensando esto, que la circuncisión era la mejor manera y la única manera en que una persona pudiera relacionarse con Dios. Que este sello en el cuerpo era evidencia de que estabas caminando bien con Dios. Entonces, para un judío, piénsenlo por un momento, porque a la fecha lo siguen creyendo, ¿verdad? Era imposible que un gentil que quiere ser cristiano no fuera circuncidado. Creí que los gentiles no tenían que pasar por esta ceremonia. Era muy difícil para ellos de aceptar. Muchos de ellos querían que los creyentes gentiles continuaran los mismos preceptos judíos. Y tengan mucho cuidado, porque todavía hay muchos judíos que piensan eso. La circuncisión originalmente simbolizaba dos cosas. Número 1, era un signo externo de un compromiso interno con Dios. Y número 2, mostró a todas las naciones paganas o gentiles que Israel era diferente al resto de ellos. Era una señal física que mostraba que era diferente a cualquier otra nación del mundo en ese momento. Y aunque la iglesia primitiva finalmente decidió que los gentiles no tenían que circuncidarse para convertirse en cristianos, obviamente había unas personas que estaban tratando de que los gentiles se circuncidaran. Y entonces el apóstol Pablo tiene que escribir, y escuchen bien las palabras de Pablo cuando dice: además en él, en Cristo, queridos, ustedes fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ahora,
Si ustedes ven el Antiguo Testamento, Dios siempre estuvo pidiéndole al pueblo de Dios que lo que tenían que circuncidarse era el corazón, que tenían que tener una circuncisión espiritual. ¿Por qué? Porque la circuncisión física no les sirvió para ser un mejor pueblo. Yo he leído la Biblia más de 20 veces de tapa a tapa, y cada vez que leo el Antiguo Testamento digo, el fracaso del pueblo de Dios fue abrumador en realidad, no les funcionó, y ahora ellos quieren que también los gentiles se circunciden sin entender que ellos mismos fueron un fracaso nacional, que no les funcionó absolutamente para nada. El apóstol Pablo también en Romanos dice en el capítulo 2 versículo 28, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. ¿Qué significa esto? El contraste. La nueva vida en Cristo nos permite tener esta circuncisión que ha estado ahí disponible, que está disponible para todos. Es cuando Dios cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Esta nueva circuncisión, que es espiritual, que es cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, nos da un nuevo corazón capaz de amar a Dios, capaz de obedecer a Dios, capaz de servirle con todo nuestro corazón. Tercer contraste: muertos en pecado versus vivos en Cristo. Versículo 13. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Ahora, según el texto, estábamos muertos en nuestros pecados. En pocas palabras, no teníamos poder sobre el pecado, no teníamos poder sobre las consecuencias del pecado. Ahora, Jesucristo con su obra nos ha librado, escuchen esto, del poder y de las consecuencias del pecado. Del poder y de las consecuencias del pecado. Nos ha dado una vida tan nueva que solamente se puede experimentar, como lo dice Pablo, expresado como hemos sido resucitados en Cristo. Y por eso el poder del pecado no se enseñoreará de nosotros. No es por nuestras capacidades personales. No es que diga hoy de hoy en adelante voy a hacer un gran esfuerzo y no le voy a fallar nunca más a Dios. No, ese no es el punto. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, lo más seguro es que vas a fallar en el intento. Una y otra. Ya lo hizo el pueblo judío. Ya intentaron guardar los 10 mandamientos y luego hicieron un montón de reglamentos internos como para acabarla de amolar, y todos ellos fueron un completo y rotundo fracaso. La bendición que tenemos a través de este pueblo es que nos dieron al Mesías, al Salvador del mundo, a Jesucristo, a quien amamos y a quien servimos con todo el corazón. Pero Cristo te ha dado una nueva vida. Además, según la creencia antigua, Dios solamente tenía interés en los judíos. Pero este poder salvífico de Cristo llegó a los paganos incircuncisos, es decir, a nosotros. ¿Qué significa esto? Que la obra de Cristo es una obra de poder que pone nueva vida en personas muertas. Nueva vida en personas muertas. Además, es una obra de gracia que nos alcanza a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para esperar los beneficios de parte de Dios. Habiendo estado muertos, ahora somos resucitados con Cristo. Cuarto contraste: condenados por la ley versus perdonados en Cristo. Versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Ahora déjame explicar un poco acerca de este asunto de la ley, porque la mayoría de los cristianos piensan que la ley es mala. Y la verdad es que no. Cuando voy a la Biblia yo descubro que la ley tenía un propósito. Y ese propósito fue finalmente llevarnos a Cristo. Y ahorita vamos a explicarlos. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 24. La ley se encargó de llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados mediante la fe. ¿Qué significa? Que la ley en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento. Y algunos dicen, la ley es mala y la gracia es buena. Pero la ley tenía un propósito. La ley fue dada por Dios, fue planeada por Dios, y la ley era buena. De hecho, la Biblia dice que el propósito de la ley fue dado para decirnos cuáles eran las reglas. Es más, la ley nos fue dada para darnos a entender cuál era el estándar de Dios. Si alguno acá quiere decir, no, yo quiero tener el estándar perfecto de Dios y quisiera cumplir al 100% el estándar de la ley, el estándar de Dios, pues entonces lee la ley y cúmplela, pero cúmplela
todos los días cabalmente. Es más, la Biblia decía que si fallas en uno de los mandamientos, no en 2 o 3, en uno de los mandamientos, te has hecho transgresor de toda la ley. Haz de cuenta que significaría que si te pasas una luz en rojo, ¿verdad? Un semáforo en rojo, según la ley, te haces culpable de todas las infracciones de tránsito que puedan haber en el registro, en este libro de multas. Entonces era imposible, fue imposible, para ellos fue imposible hacerlo. Y esto era lo que significaba. El propósito de la ley es el estándar de Dios. La Biblia dice que Dios tiene normas y establece claramente cuáles son. La ley también nos dice, la sanción si infringes la ley. El alma que peca, esa morirá. Y también la ley nos mostró la imposibilidad de que cualquiera de nosotros, cumpliendo la ley, vamos a agradar algún día a Dios. El pueblo judío lo intentó por miles y miles de años. Nos muestra en realidad la ley que necesitamos un Salvador. Y la ley tenía un propósito que Dios usó y que fue muy efectivo. Y la cuestión de la ley causó el problema aquí en que la ley requería perfección. No ser más o menos bueno, sino ser perfecto. Absolutamente perfecto todos los días de tu vida. O si no, vas a ser condenado. Ahora, yo no sé si ustedes sean perfectos, pero yo no. No importa cuánto lo intente. Cada uno está condenado por esta ley que requiere perfección. Pero vean lo que dice el versículo 14 en este contexto. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¿Qué significa esto? Que si pudiéramos tener una cámara, acercarnos a la cruz de Cristo, ver ahí el madero, ver su mano, ver traspasada su mano con un clavo romano de 16 centímetros de largo, que estaba sangrando la mano del Salvador. Entre la madera y la mano, si ponemos zoom, había una ley, había una hoja. Era una ley de todas las cosas que nos eran adversas, todas las cosas que tú y yo hemos hecho y que la humanidad completa ha hecho y que por la cual merecíamos morir y estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, la sangre tiñó esa lista y anuló para siempre su efecto en nosotros. Por eso no necesitas la ley. Por eso no necesitas volver a la vieja ley. ¿Por qué? Porque es una gran noticia que me tengo que recordarme a mí mismo. Esta deuda que me era adversa fue clavada en la cruz. En pocas palabras, Él tomó el código que estaba en mi contra, tomó la condenación que estaba en mi contra. Así que yo soy consciente, no sé qué tanto lo eres tú. Él tomó el código que estaba en mi contra y es una noticia que me recuerdo todos los días porque soy consciente de mi pecado, soy consciente de mis insuficiencias, soy consciente de mis fallas, de las áreas en las que lucho. Todavía estropeo las cosas, todavía le hago promesas a Dios que no voy a cumplir en realidad. Pero dice la palabra en Romanos 8, por lo tanto ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Contraste 5. Dominados por potestades de tinieblas versus libres en Cristo. Me encanta esta declaración del apóstol Pablo. Haz la tuya, por favor. Desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Pablo enseña constantemente que hay un mundo espiritual, que hay espíritus. Y por cierto, la Biblia no enseña en ningún lugar que los espíritus que hay en el mundo espiritual sean las personas o los espíritus de gente que ya murió. Eso no tiene que ver. La Biblia no enseña en ningún lugar eso. Yo siento que está aquí mi tía con nosotros. Yo siento que está mi hijo aquí con mi abuelita, yo creo. No, ten cuidado porque ese espíritu no es ni tu abuelita, ni tu tía, ni tu hijo, querido. La Biblia no enseña en ningún lugar de la Escritura eso. Lo que sí habla de un mundo espiritual. Y no son espíritus de muertos que andan deambulando por el mundo. En realidad la Biblia enseña que cuando Satanás cayó del cielo, una tercera parte de los ángeles cayeron con él. Y son estos espíritus que andan errantes, son malignos y son espíritus. Luego también están los ángeles espirituales, que son los ángeles buenos, los espíritus. Ellos también están en este mundo invisible. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios 6, verso 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Ahora, vean el contraste, por favor. El versículo 15 dice que sobre todos estos
los ángeles caídos, Cristo ha triunfado. El texto dice los desarmó. ¿Saben que la palabra también significa los desnudó, los despojó de su poder, los despojó de su capacidad de hacernos daño? No tiene nada que ver este mundo espiritual con nosotros. Esto no fue por algo que tú hayamos hecho, algún conjuro, algún rito. No, es el poder de Cristo resucitado que acabó con este mundo de maldad, que acabó con estos seres espirituales. Así que cuando Cristo murió y luego resucitó, volteó y les dijo: ustedes no ganaron, Dios ganó. Yo estoy aquí, estoy de vuelta. Ustedes son historia. Y esto me lleva al sexto contraste, y con esto termino. Primer contraste: viviendo en las sombras versus viviendo en la realidad. Termina diciendo el texto: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Verso 17, me encanta, subráyalo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. En el Antiguo Testamento sabemos que Cristo es el Mesías prometido de Dios. Y todos los rituales, todas las cosas que sucedieron en el tabernáculo, las fiestas, sistema de sacrificios, la forma de lavarse las manos, de no lavarse las manos, de que si vestirse, cómo no vestirse, dónde podían ir, qué no podían hacer. Todas estas cosas tenían una imagen detrás de ellas. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento, dice Pablo, eran sombras. Nosotros diríamos sombras nada más. Eran solo destellos de una realidad más grande que estaba por venir. El autor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 1 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Miren, queridos, mientras estoy parado aquí, estoy viendo mi sombra. Ahí está mi sombra, ¿sí? Yo estoy viendo mi sombra, pero yo no soy ese. Aquí está la realidad. Eso es mi sombra. No es como si alguien dice: pastor, quiero darle un abrazo. ¿Cómo no abraza mi sombra? Y te vienes y te tiras y le das un beso al piso. Es ridículo lo que estoy diciendo. Pues es lo que dice Pablo. Todas estas cosas que en su momento sirvieron eran nada más las sombras de una realidad mejor. Por eso el apóstol está diciéndoles: oigan, hermanos de Colosas, hermanos colosenses, por favor, no se desvíen de la verdad. Para muchos cristianos, y especialmente para la iglesia de Colosas, evidentemente no entendían cuál profundo era la implicación desde que Cristo había venido a la realidad de todo lo que Dios había prometido. Porque Jesús es todo lo que Dios había prometido. ¿Qué significa esto, amados de mi corazón? Que tú y yo no necesitamos más ceremonias, no necesitamos más leyes dietéticas, no necesitamos más batas ni vestimentas especiales, no necesitas rituales, no necesitas incienso para adorar más a Dios. La realidad está parada frente a ti y esa realidad es Cristo. Ahora, Pablo amaba entrañablemente a esta iglesia y no querían que esta iglesia fuera secuestrada, tomada por rehenes de estas falsas doctrinas. Todo lo contrario, quiero que se liberen de ello. Y la única manera de hacerlo es conociendo a Jesús y afirmándose en la verdad de Dios. Quizá algunos acá todavía están tratando de agradar a Dios mediante el cumplimiento de reglas, ¿verdad? Y Dios ofrece un cambio interior, cambia nuestros corazones. No solamente cambia nuestro exterior, ya no hay condenación para nuestras insuficiencias, porque Dios te ofrece perdón total y no condenación. En lugar de una vida esclavizada por espíritus malignos, Dios nos ofrece la libertad de la esclavitud. En lugar de pasar por una vida viviendo en las sombras, Dios nos invita a vivir en la realidad gloriosa de su presencia. ¿Será que has sido atrapado por alguna de estas falsas filosofías que los hombres ponen su interés en cosas de filosofías humanas más que es de Dios? No hay nada que satisfaga más sino Cristo. Y es un momento para que como iglesia tú y yo también regresemos y hagamos un compromiso con Él de decirle: Señor, solo tú bastas. Eres más que suficiente en mi vida personal. ¿Les parece que oremos?
Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos previenes, Señor, al igual que a la iglesia de Colosas, de caer en estas falsas filosofías humanas, Señor, que lo único que hacen es se apoderan de las personas, las secuestran, les roban la libertad y los alejan de la verdad. Pero gracias por tu palabra que hoy nos ha demostrado una y otra vez que Jesucristo es más que suficiente, que Jesucristo es la realización de todo lo que necesitamos en esta vida. Él es el Salvador del mundo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso te alabamos y te bendecimos. Y permítanos seguir afirmados en la verdad, en lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Pido que no regrese vacía. Lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús el Señor. Y todos decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga.